Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar de la Academia Pirani, un espacio de conocimiento en el que junto a invitados expertos presentamos diferentes temas de interés sobre el mundo de gestión de riesgos. Para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes. En esta ocasión, el tema que nos convoca es ¿por qué gestionar los riesgos ASG? Un tema de mucha importancia para todo tipo de organizaciones y para abordarlo voy a darle la bienvenida a Estefanía Rubio, directora ejecutiva de Sustainability, experta en sostenibilidad corporativa, inversión responsable y riesgos ASG. Estefanía, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros en este webinar para compartir todo tu conocimiento. Hola Juan Diego, buenos días y muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. No, gracias a ti. Entonces, si quieres, antes de empezar, voy a tener un espacio para dar unos anuncios generales y empezamos con el webinar, ¿te parece? Entonces, hagámoslo. En este punto, antes de empezar, quiero aprovechar para saludar a toda nuestra comunidad en Latinoamérica que se conecta desde diferentes países. Cuéntenos desde qué país, desde qué lugar del mundo están conectados ustedes para empezar a saludarlos. Ya aquí estoy viendo gente de Ciudad de México, de Ecuador, y también recuerden que durante este webinar pueden dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas que Estefanía estará respondiendo al final de la exposición. También tendremos un espacio práctico con nuestro compañero Luis Enrique, Country Manager de México, para que conozcan mejor nuestro software y agenden una reunión con uno de nuestros asesores totalmente gratis. Y ahora quiero hacerles un par de invitaciones rápidas. Los invitamos a ser parte de nuestro canal de WhatsApp en donde pueden estar enterados de todas nuestras novedades y contenidos sobre gestión de riesgos que hacemos pensando especialmente en ustedes. Se pueden unir escaneando el código que está en la pantalla o también mediante un link que les estaré enviando en el chat. Recuerden que en ese chat podemos interactuar, por allí les estaré compartiendo links y contenidos que pueden ser de interés. Sin embargo, no olviden que todas sus preguntas las deben dejar en el módulo de preguntas y respuestas para que sea más fácil monitorearlas y responderlas. Y también les cuento que desde ya estamos preparando el estudio de gestión de riesgos del 2025, el estudio de gestión de riesgos más grande que tiene Latinoamérica. Y para eso queremos que ustedes hagan parte. Los invitamos a participar en la encuesta que tenemos para conocer más el panorama de la gestión de riesgos. Para eso solo tienen que responder una encuesta que les estaremos dejando en el chat y lo mejor de todo es que recibirán un informe detallado en enero con todos los resultados del estudio. Así que los invitamos a participar. Y también los invitamos a nuestro próximo webinar, que es el miércoles 16 de octubre a las 9 de la mañana, hora México. Será sobre por qué la gestión de no conformidades no es parte de la gestión de riesgos con Oscar González, un doctor en ciencias de la administración. El link también se los estaré dejando en el chat. Para tener más información sobre nuestros sistemas de gestión de riesgos, así como todos nuestros planes que se ajustan a las necesidades, pueden agendar una corta reunión con nuestros expertos en las que pueden resolver todas sus inquietudes. Todos estos links que estoy nombrando los estaré dejando en el chat. Y por último, les recuerdo que al finalizar la sesión encontrarán una encuesta y les pedimos el favor de contestarla. Esta encuesta nos sirve para mejorar los contenidos que preparamos para todos ustedes. Y ahora a lo que vinimos. Recuerden dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas y démosle paso a Estefanía. Adelante, Estefanía. Gracias Juan Diego. Entonces hoy vamos a hablar de riesgos ASG y pues lo más obvio es empezar hablando de qué significa esa sigla. A es de ambiental, S es de social y G es de gobierno corporativo. Básicamente estamos hablando de riesgos o asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo que generan riesgo para el negocio, riesgo para el desempeño, para la operación, para el éxito, para la continuidad y por eso también se conocen como riesgos no financieros. ¿Cuál es la diferencia de ASG con sostenibilidad o con la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible? Aquí no estamos hablando ni de la afectación o de la contribución de los negocios al desarrollo sostenible, ni estamos hablando de un enfoque o de unas aspiraciones de la sociedad frente a lo que se espera de una empresa, sino que estamos hablando de los efectos para el negocio, es decir, cómo todos esos elementos ambientales y sociales del contexto pueden convertirse en un riesgo para la empresa si no se gestionan de manera apropiada. Y aquí quiero hacer como una aclaración, una cuña, porque he escuchado comentarios o a veces la gente me pregunta por qué esto es relevante ahorita. Es decir, como que se inventan cosas nuevas, siempre salen enfoques distintos. ¿Por qué ahorita hablar de ASG
si hace 10 o 15 años de pronto no era tan relevante, igual las empresas operaban sin riesgo de continuar el negocio, porque ahorita entonces esto sí es un riesgo para la continuidad del negocio. La realidad es que las empresas han estado expuestos a este tipo de riesgos ambientales y sociales siempre, o sea, esto no es algo nuevo. Y lo que están viendo en pantalla pues es un reflejo de eso. A la izquierda ven una gran inundación que sucedió en Miami en 1974 y a la derecha ven inundaciones en Miami el año pasado. De hecho, ahorita están esperando en la Florida el ingreso del huracán Milton, que se espera que también tenga pues efectos bastante importantes en la economía y en la sociedad. Entonces, estos elementos de riesgo no son nuevos, no es que antes no hayan existido, siempre han existido y las empresas siempre han estado expuestas a este tipo de riesgos. Pensemos, por ejemplo, en una empresa agrícola. Las empresas agrícolas siempre han estado expuestas o a riesgos de sequía o a riesgos de inundación que pueda afectar el desempeño de la empresa. O una empresa manufacturera, pues siempre ha estado expuesta a riesgos legales por prácticas laborales. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado o qué ha hecho que esta agenda hoy en día se vuelva algo central para el negocio, para la regulación, para la agenda mediática, para el mercado financiero, etcétera? Lo primero es el sentido de urgencia. Y aquí quiero empezar hablando de el cambio climático, independientemente de si usted cree que es causado por la actividad humana o si es un proceso natural del cambio del planeta. O sea, independientemente de si usted cree que el cambio climático lo creamos los seres humanos o es una actividad que se deriva de la actividad humana, o que es un proceso natural de la Tierra, la realidad de lo que muestra la evidencia científica y lo que vivimos en el día a día es que el clima sí está cambiando. Y los efectos pues ya son muy notorios, cada vez el grado de severidad de las manifestaciones ambientales es mayor y es más frecuente, entonces tenemos veranos más calientes, inviernos más fríos, cada vez menos ríos, huracanes y tornados en lugares donde antes no se veían, mosquitos en lugares donde nunca habían llegado y que están generando temas de salud pública muy importantes, el aumento del nivel del mar. Entonces, todos esos riesgos ambientales a los que siempre ha estado expuesta una empresa, pues ahora se vuelven más frecuentes y más intensos. Y eso hace que a medida que se intensifican estas manifestaciones del clima, pues los riesgos para las empresas se vuelven más grandes y hay necesidad de hablar más de cómo preparar a las empresas frente a esos riesgos. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues que hace 100 años ni siquiera hablábamos de estos temas, esto no era una preocupación latente para nadie, porque no generaba riesgos que se manifestaran tan frecuentemente como ahora. Después, hace como 50 años, comenzamos a discutir si de pronto sí era buena idea que los negocios empezaran a cubrirse frente a esos riesgos, empezamos a entrar al momento del ups, en donde ya estamos viendo que los negocios y las industrias sí se están viendo afectadas en términos financieros y de continuar el negocio por estos riesgos ambientales, y nos estamos acercando cada vez más a ese momento del oh fuck, en donde ya vamos a ver manifestaciones muy serias de estos riesgos en el desempeño de las economías, de los mercados, de las empresas, que nos va a costar una gran parte del PIB y que va a desestabilizar los mercados. No es por nada que muchos reguladores financieros en el mundo ya han reconocido el riesgo climático como un riesgo financiero. Se habla de algo que antes no se hablaba, que es el Green Swan, haciendo referencia a los efectos económicos y financieros devastadores que pueden tener estos riesgos ambientales en la economía. Entonces, pues eso está haciendo que se vuelva más urgente hablar de estos temas. Y esto me lleva al punto 2, que es que tenemos una sociedad cada vez más informada, más empoderada, haciendo más reclamos a las empresas, gran parte de esto causado también por redes sociales y por el acceso a Internet. Entonces, por ejemplo, hace, no sé, 15 años, un caso de vulneración de derechos laborales, pues era simplemente un riesgo legal. La empresa arreglaba bilateralmente con ese empleado o se iba a mecanismos judiciales y la empresa pagaba la multa o la indemnización a la que hubiera lugar, pero digamos que ese efecto no era tan grande o tan significativo en el negocio. Hoy en día, una denuncia en redes sociales por una mala práctica laboral, pues le da la vuelta al mundo en segundos en redes sociales. En segundos, una empresa puede ver gravemente erosionado su valor financiero por un riesgo reputacional. Entonces, eso hace que elementos sociales y cuestiones ambientales mal gestionados por una empresa se vuelvan hoy un riesgo para la continuidad del negocio. Y de pronto, hace 15 o 20 años, pues esos elementos reputacionales no representaban un riesgo tan material para la empresa. Entonces, esas dos cosas combinadas, ese sentido de urgencia, porque ya estamos viendo más evidentemente esos riesgos y más frecuentemente, sumado con estos temas sociales y el empoderamiento de la sociedad frente a estos temas, pues hace que hoy el tema o la discusión sobre los riesgos ASG se vuelva más relevante que nunca.
Y ahora empezamos a hablar de cada uno de estos riesgos un poquito más para que tengan una idea más clara de qué significa un riesgo ambiental, un riesgo social, un riesgo de gobierno corporativo. Y comencemos por los ambientales, específicamente de los climáticos, porque dentro de los riesgos ambientales hay distintos tipos de riesgo, de biodiversidad, de gestión de recursos hídricos, de vertimientos, etcétera. Pero los que hoy reciben más atención desde la regulación y desde el mercado son los riesgos climáticos, es decir, los riesgos que genera el cambio para los negocios. Y hay dos tipos de riesgos, o se generan dos tipos de riesgos. Primero son los físicos, que son las consecuencias directas del cambio climático a la empresa, que son provocados o favorecidos por fenómenos meteorológicos extremos y que tienen potencial de daño físico al activo de la empresa, es decir, la manifestación es física. Mientras que cuando hablamos de riesgos de transición, estamos hablando de los riesgos que se generan como consecuencia de este cambio que está haciendo la economía y la sociedad hacia economías bajas en carbono. Entonces estamos hablando de riesgos legislativos, de cambios en los patrones de consumo, de cambios en la tecnología, que implican que pues el cambio climático empieza a afectar la planificación y la gestión de riesgos de las empresas. Entonces, independientemente, les venía diciendo, independientemente de si usted cree que el cambio climático es causado o no por el hombre o es un fenómeno natural, la realidad es que sí, el clima sí está cambiando y eso está generando estos efectos físicos sobre el planeta. Entonces, vamos a empezar hablando de esos riesgos físicos. Pensemos en una empresa de agricultura, que es el ejemplo que están viendo en pantalla. Si yo tengo un cultivo y hay una gran sequía, pues se me daña mi cultivo, pero si hay una gran inundación, también se me va a dañar el cultivo. Y si nos pasamos entre sequía e inundación en plazos que son cada vez más cortos y en ciclos que son cada vez más impredecibles, pues mi negocio se va a ver muy afectado porque en términos financieros y en términos operacionales, sacar una cosecha va a ser muy difícil y va a ser muy costosa. Entonces, el cambio climático está volviendo estas manifestaciones de clima cada vez más intensas y cada vez más prolongadas. Lo mencioné ahorita, huracanes en donde históricamente nunca habían llegado, en temporadas donde usualmente no se presentaban, veranos que son muy, muy extremos, muy extensos, en donde la gente literalmente se muere de golpes de calor y esto hace que se estén reduciendo los horarios laborales en verano o inviernos que están empezando mucho antes de lo previsto y con temperaturas mucho más bajas que los récords históricos, grandes heladas que afectan, por ejemplo, las cadenas de suministro y distribución, pero que también aumentan el consumo de energía para calefacción. Y todo eso vuelve mucho más vulnerable la infraestructura, la productividad de los trabajadores, el funcionamiento de las cadenas de suministro, aumenta los costos, reduce la productividad. Y en pantalla están viendo algunos ejemplos de noticias de 2024, o sea, son noticias recientes sobre los efectos físicos y monetarios del cambio climático en la economía. Entonces, les hablaba yo hace un momento de este concepto que ha surgido del Green Swan, de cuánto le cuesta a la economía y cuánto le cuesta a los mercados esos riesgos climáticos. Y voy a darles un ejemplo reciente de la vida real. En las más recientes sequías que ha tenido China, se bajaron los niveles de embalses muchísimo y provocó un fallo en la generación de energía hidroeléctrica, es decir, no había suficiente agua en los embalses para que las plantas de hidroeléctrica funcionaran en China. Y eso provocó, eso generó que se tuvieran que programar cortes de electricidad en ciertas regiones de China. Esos cortes retrasaron la producción y el suministro de chips electrónicos desde China al resto del mundo. Entonces, lo que era un efecto muy localizado, pues terminó teniendo un alcance global porque miles de empresas en el mundo tuvieron que detener su producción durante varias semanas hasta que China pudo volver a producir y a enviar chips al resto del mundo. Entonces, considerar estos modelos de riesgo dentro de los riesgos corporativos es muy importante hoy en día. Y de todos esos riesgos se les conoce como riesgos físicos. ¿Por qué físicos? Pues porque la afectación a las operaciones, a la maquinaria, al equipo, a la infraestructura, a los trabajadores es física. Y todo eso genera riesgos para la operación y para la viabilidad de los negocios. Para unos más que otros, por supuesto que si yo estoy en un sector económico como la agricultura, pues voy a estar más expuesto que si soy, por ejemplo, un banco o una empresa de servicios. También en dónde estoy ubicado geográficamente, en dónde se ubican esas operaciones, por ejemplo, a nivel del mar o por donde pasan generalmente los huracanes, pues va a estar más expuesto que en otras regiones. Entonces, algunos negocios los afecta más que a otros, pero en general estos riesgos físicos pues terminan afectando a toda la economía en general y ya hay cuantificaciones monetarias de cuánto le cuesta al mundo, cuánto le cuesta a la economía, cuánto le cuesta a las empresas atender y responder a esos riesgos climáticos.
Y ese análisis económico, junto con un aumento de la presión social, porque la sociedad pues, está viendo cada vez más tangible y cada vez más real estos temas del cambio climático, porque ya están afectando la vida diaria de las personas, está llevando a un boom regulatorio y autorregulatorio sobre asuntos ambientales que está cambiando los mercados y está cambiando las economías. A eso se le conoce como riesgos de transición. Entonces, son los riesgos que se generan para un negocio de esa transición de la economía hacia una economía ambientalmente más responsable. Entonces, por un lado, están los físicos, que son más sequías, más inundaciones, mayores o menores temperaturas, aumento del nivel del mar, etcétera. Pero por otro lado, tenemos esos riesgos políticos, legales, reputacionales, tecnológicos, de mercado, que se generan por esa transición hacia un modelo económico más responsable. Un ejemplo puntual de un riesgo regulatorio legal es ese desarrollo de regulaciones que prohíben ciertas actividades que son consideradas como contaminantes o que hacen que se les ponga un impuesto o una sobretasa o cualquier tipo de restricción. Entonces, pensemos, por ejemplo, en estas regulaciones que están en auge en el mundo que prohíben los plásticos de un solo uso. ¿Qué le pudo haber pasado en términos de continuidad del negocio a una empresa que se dedicaba a vender bolsas y empaques plásticos con el auge de estas regulaciones? O incluso a empresas que dependen de bolsas y empaques plásticos para su operación o para vender su producto. Entonces, ese es un ejemplo bastante concreto y real de un riesgo para la continuidad del negocio derivado de estas discusiones regulatorias ambientales. Hay empresas y hay actividades que también se van a ver más afectadas que otras porque están en ciertos sectores que están o que van a ser hiperregulados o que incluso van a desaparecer o que la actividad se va a hacer tan costosa y con tan poquitos márgenes que va a ser muy difícil operarla. Entonces, el riesgo de transición para empresas que están en esos sectores pues es muchísimo más alto. Otro tipo de riesgo es el riesgo de mercado. Entonces tenemos que la sociedad también está cambiando, no solo la regulación, sino la sociedad está cambiando sus preferencias, porque en esta transición hacia una economía ambientalmente responsable, pues los consumidores están empezando a preferir o a relacionarse mejor con empresas que puedan mostrar que, por ejemplo, contaminan menos. Entonces, en pocas palabras, el mercado ya no quiere comprarme a mí, porque mis prácticas no se alinean con un compromiso de responsabilidad o con las expectativas que tiene ese mercado frente a mi desempeño ambiental. En pantalla están viendo algunos datos de cómo la preferencia por productos y por empresas ambientalmente responsables es real. Entonces, este es un riesgo comercial para una empresa no gestionar asuntos ambientales de manera apropiada, porque al final pues terminas perdiendo mercado o terminas teniendo muchas restricciones para entrar al mercado o mucha dificultad para fidelizar los clientes si no tienes estas prácticas que se alinean con, con las expectativas de la sociedad frente a tu empresa. Entonces, todos esos riesgos físicos y de transición mezclados conllevan a riesgos reputacionales, riesgos de marca, riesgos operacionales, riesgos comerciales, riesgos legales, riesgos financieros, que al final lo que terminan haciendo es afectando la probabilidad de que ese negocio tenga éxito y pueda continuar operando en el largo plazo. Y por eso esa primera letra dentro de la sigla de ASG es muy importante, porque esa A está teniendo muchísima relevancia en la agenda mediática y en la agenda regulatoria y por lo tanto pues en la agenda empresarial. Pasemos ahora a los riesgos sociales. Mencioné que estamos viviendo como sociedad una especie de despertar social a ciertos temas, hay como una mayor sensibilidad y mayor afinidad frente a ciertos temas sociales, porque pues conflictividad siempre ha habido, pero hoy hay unas generaciones, sobre todo las más jóvenes, que son particularmente sensibles frente a ciertos temas y que tienen mucho poder de decisión. Y un ejemplo son los millennials, que hoy son no solo la mayor fuerza laboral del mercado, sino también la mayor fuerza de compra del mercado. Y también están invirtiendo. Entonces, realmente tienen el poder de direccionar el mercado según sus preferencias y según sus valores. Entonces, no tener en cuenta estos elementos sociales, pues afecta la inversión, adquirir nuevos clientes, posicionarse mejor en el mercado. Un ejemplo puntual de temas sociales o de riesgos sociales es el tema de diversidad y este llamado, por ejemplo, a tener boards o C-levels o cargos directivos más diversos, que es un tema que está recibiendo hoy mucha atención. Y no es porque, por ejemplo, las mujeres sean mejores que los hombres gestionando, o esto no es una reivindicación de una deuda histórica con una población discriminada, ni aquí estamos hablando de derechos. Si lo analizamos estrictamente desde el punto de vista de negocio y de riesgo, si los equipos que están tomando decisiones estratégicas no son lo suficientemente diversos,
es difícil poder llegar a distintos puntos de vista que permitan tomar mejores o llegar a mejores soluciones a un problema. Entonces, entre más diverso sea ese equipo directivo, también hay mayor diversidad en las discusiones, se toman mejores decisiones, se evitan riesgos de sesgo de confirmación o sesgos grupales que al final pues permiten tomar mejores decisiones. Entonces, este es un tema dentro de la S que es fundamental y que mal gestionado puede generar riesgos, por ejemplo, legales, si hay temas de discriminación en la elección de esos equipos directivos, o riesgos operativos, si lo que hago es generar este sesgo de confirmación por grupo que no permite tomar las mejores decisiones para la empresa. Y cuando hablo de mal gestionado, no me refiero a que entonces tengan que tener 50% de mujeres y 50% de hombres en los cargos directivos, ni estoy hablando de cambiar el logo por la bandera LGTBI en el Sprite, ni estoy hablando de tener cuotas para la población afro, sino que estoy hablando de esos riesgos asociados a tener barreras al acceso o prácticas discriminatorias en el trabajo o incluso a tomar decisiones que no están basadas en el mérito. Entonces, si yo no gestiono eso de manera adecuada, pueden desprender de ahí riesgos reputacionales, riesgos legales, riesgos operativos que pueden ser importantes. Lo que están viendo en pantalla es un caso perfecto de un tema social muy mal gestionado. Una campaña de orgullo gay que seguramente salió desde la mejor intención de la persona de marketing que se habrá ideado esta campaña, terminó al final generando un boicot entre los principales consumidores de esta cerveza en Estados Unidos que se llama Bud Light y que causó una caída en ventas que la están viendo en pantalla. En azul está las ventas de Bud Light y en rojo están las de Stella, que es la competencia directa. Y hasta el día de hoy no se han podido recuperar de esa caída, porque gestionar los temas de diversidad no es sacar nuevamente la botella con la bandera gay. Ese tipo de errores en la gestión se convierten en riesgos para el negocio muy altos si lo hago desde lo mediático y no desde lo estratégico. Entonces, los riesgos comerciales, financieros, legales y en últimas el riesgo para la continuidad y el éxito de ese negocio de un tema social mal gestionado es altísimo para una empresa. Otro ejemplo es el tema de la protección de datos. Entonces, bajo el marco internacional de empresas y derechos humanos, las empresas tienen el deber de respetar todos los derechos humanos y la protección de los datos personales es uno de esos derechos humanos que deben respetar. Entonces, hoy estamos viendo cómo las empresas están captando un montón de datos personales de sus clientes que tienen bajo su responsabilidad, por lo tanto, tienen el deber de proteger esos datos y hacer un buen uso de esos datos. Y un caso que sirve perfectamente para evidenciar los riesgos a la protección de datos como derecho es pues, el caso de Cambridge Analytica y Facebook, en donde Cambridge Analytica recopiló datos de un montón de usuarios de Facebook sin su consentimiento y los usó con fines de propaganda política. Este solo error le costó en términos financieros a Facebook un montón de plata, causó uno de los mayores escándalos reputacionales que ha tenido que enfrentar Facebook en su historia y pues se produjo un riesgo financiero muy alto tanto para la empresa como para los inversionistas. Entonces, cuando hablamos de riesgos sociales, estamos en realidad hablando de cómo gestiono yo riesgos para la empresa que se deriven de una mala relación con mis grupos de interés. Y por último, tenemos la G, que es la gobernanza corporativa. Para quien no esté familiarizado con ese concepto, la gobernanza corporativa no es más que los procesos o las estructuras que yo creo internamente dentro de mi empresa para tomar decisiones y para operar. Entonces, gobernanza es quién toma decisiones dentro de mi empresa, cómo está organizada la empresa, cómo se delegan responsabilidades dentro de esa jerarquía, cuáles son las políticas que guían la toma de decisiones, cómo es el accountability cuando las cosas no salen bien. Entonces, pues, como podrán imaginarse, no tener una buena gobernanza es en sí mismo un riesgo para el negocio. Si yo no tengo organizada la casa internamente, el riesgo de que mi empresa no pueda prosperar, pues es muy alto. Pero si, por ejemplo, lo pensamos desde el punto de vista de un inversionista, si yo voy a invertir en una empresa, pues una de las cosas en las que me voy a fijar es quién toma decisiones dentro de esa organización, cómo voy a lograr que los intereses míos como inversionista se vean reflejados o sean tenidos en cuenta dentro de la empresa. Entonces, evalúas cosas como quiénes están en el board, cómo se supervisa que se cumpla la estrategia, cuáles son los mecanismos de accountability, cómo es la participación de los grupos o de los inversionistas minoritarios, cómo se hace rendición de cuentas, todo eso tiene que ver con gobierno corporativo. De hecho, los mayores casos de fraude y corrupción en el sector empresarial tienen todos en común graves problemas de gobernanza corporativa. Entonces, para un inversionista,
es riesgosísimo invertir en empresas que no tengan buenas gobernanzas. Y por eso también es que los boards o las juntas directivas se están metiendo también mucho más en estos temas de buena gobernanza y temas ESG o ASG, porque pues lo están viendo también como parte de su deber fiduciario. Parte del deber fiduciario de una buena gobernanza es asegurar que el negocio pueda seguir operando en el tiempo, que se gestionan los riesgos que hay para la continuidad del negocio y por lo tanto eso le da una responsabilidad adicional al board de poder gestionar esos temas de manera adecuada. Entonces, si nos preguntamos por qué las empresas están cada vez más interesadas en estos riesgos ASG o por qué es que los inversionistas están hablando cada vez más de ESG al momento de invertir, no es porque de repente todos los empresarios del mundo se hayan convertido en filántropos, ni porque ahora ya les interese más el medio ambiente que el retorno financiero, ni es un tema de que los inversionistas entonces ahora se volvieron ambientalistas, sino que quienes han incorporado este enfoque dentro de su modelo de negocio, su modelo de inversión, han visto que este enfoque de riesgos ASG hace que el desempeño en el mediano y en el largo plazo sea mejor porque en la práctica se reducen los riesgos y se aprovechan mejor las oportunidades de negocio o las oportunidades para mejorar el negocio. Y por eso, gran parte del foco de quienes trabajamos en estos temas en los últimos años ha sido desarrollar modelos de análisis de riesgos que incluyan criterios ESG porque se han visto que es un buen proxy para definir inversiones con mejores retornos y con menor volatilidad. Son empresas que se desempeñan mejor en los mercados, están menos expuestas a la volatilidad o a los riesgos del contexto. Bien sea porque pueden identificar o el inversionista puede identificar empresas que están expuestas a menos riesgos reputacionales o a riesgos o a mayores riesgos reputacionales. Es decir, puedo identificar qué empresas o en qué empresas o en qué sectores voy a estar más expuestos a este tipo de riesgos. También puedo identificar riesgos regulatorios, en qué sectores voy a estar más expuesta a que me regulen y a que sea más difícil operar o a que tenga más probabilidades de que me sancionen. Desde el punto de vista de valoración de los activos, también afecta el balance general. Digamos que yo soy una empresa que tengo una flota de vehículos a diésel altísima porque soy una empresa de transporte y mañana el gobierno pasa una ley que para combatir el cambio climático se prohíben los vehículos a diésel, pues mi flota de vehículos pasa a valer cero porque ya no lo puedo vender. Entonces eso afecta el valor de mi activo de manera directa. Lo mismo si tengo inversiones en sectores que de la noche a la mañana se prohíben o se restringen, pues mi valor en esa acción pues va a disminuir y voy a afectar también mis activos de mi empresa. Y por último, el tema del acceso a capital y del costo de capital. Si mi empresa no está gestionando estos riesgos ASG, es una empresa que para el sector financiero es considerada una empresa más riesgosa. Entonces, el banco, por ejemplo, me ve como una empresa mucho más riesgosa y me va a prestar a tasas diferenciales más altas y eso ya está pasando. En el valuation sucede igual. Si el inversionista me ve como una inversión más riesgosa, pues me va a pedir una tasa de descuento mayor y eso va a afectar también el desempeño de mi inversión. Entonces, por eso, no solo los inversionistas están tratando de ver cómo integro esto al momento de evaluar el riesgo de mi inversión, sino que también desde el punto de vista de las empresas hay un esfuerzo gigante en poder mostrarse como empresas menos riesgosas ante el inversionista, ante el banco, pero también ante los clientes, para quedar mejor posicionada que su competencia. Entonces, volviendo a lo que mencionaba al principio, estos riesgos pues siempre han existido, pero hoy se entiende mejor la relación entre el cambio climático y el desempeño financiero de una empresa, hoy se entiende mejor la relación entre el brand value por un tema social y el activo de una empresa, y eso hace que estén tomando mucho más relevancia dentro de las decisiones estratégicas de una empresa. Y ya para terminar, habríamos de qué viene. La respuesta corta es más regulación. Estamos viendo lo que se conoce como el tsunami regulatorio de la sostenibilidad. En realidad, el aumento es impresionante en los últimos años. Leí hace poco un artículo del CFA Institute que hace un análisis de todos los proyectos de ley, de todas las leyes que se están discutiendo y debatiendo en el mundo. Más de la mitad tienen que ver directamente con temas ESG, entonces pues el aumento va a ser aún mayor. En Europa, por ejemplo, incluir criterios ESG al momento de invertir ya es obligatorio, o sea, hacer parte
los elementos ESG del análisis de riesgos de inversión ya es obligatorio para todos los participantes del sistema financiero en Europa. Ya no es una buena práctica, no es una moda, no es una recomendación. En Europa esto ya es obligatorio. Y estamos empezando a ver cómo esto se empieza a traducir también en otros países del mundo. Lo que ven en pantalla es un estudio que hace GRI, que se llama Carrots and Sticks, donde evalúa cómo aumenta la regulación que está pidiendo temas de ESG a las empresas, y pues lo que pueden ver entre las últimas dos mediciones es realmente un salto impresionante. Estamos esperando la siguiente actualización que va a mostrar seguramente algo mucho mayor. Y pues todo esto supone un riesgo legal y un riesgo de compliance altísimo para las empresas. Ya estamos empezando, por ejemplo, a ver cómo las firmas legales en el mundo están abriendo áreas específicas sobre asuntos legales ESG. Entonces, esto no es una tendencia, no es una moda, es un nuevo criterio para hacer evaluación de riesgos corporativos, que seguramente, dependiendo de quién gane las elecciones en Estados Unidos ahorita en noviembre, va a sufrir algunos cambios de forma, pero en el fondo, pues no va a desaparecer, porque básicamente aquí estamos hablando de cómo le agrego criterios adicionales al análisis de riesgo corporativo para lograr que ese análisis de riesgos sea más completo, sea más integral y aborde muchas más áreas o dinámicas de la empresa que pueden afectar el desempeño de la organización y su capacidad de seguir operando en el largo plazo. Entonces aquí vuelvo a ti, Juan, por si hay preguntas del público. Listo, Estefanía. Muchas gracias por tu exposición. Fue muy buena y también muy interesante por compartir todo tu conocimiento con nuestra comunidad sobre los riesgos ASG y la importancia que estos tienen, sobre todo en este momento y en esta coyuntura por la que estamos pasando, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, los que tengan preguntas, por favor, dejarla en el módulo de preguntas y respuestas. Pero antes, queremos darle paso a Luis Enrique, nuestro Country Manager de Pirani en México, para que nos haga la demostración práctica de Pirani. Hace unos minutos les dejé en el link en el chat para que creen su cuenta gratis. No necesitan dejar datos de tarjeta de crédito, simplemente inician sesión y pueden desarrollar esta sesión junto a Luis Enrique para que vean lo fácil y lo intuitiva que es Pirani para gestionar riesgos. Adelante, Luis. Gracias, buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan en este espacio. Voy a tratar de ser breve nada más para contextualizar lo que nos comentaba ahorita Estefanía y dejarla con su parte de preguntas y respuestas respecto a este tema que, como ella lo menciona, es un tema que llegó para quedarse. Aquí ya están viendo la plataforma, ¿correcto? Sí, 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 Listo. sí. Bueno, desde Pirani nosotros podemos hacer la evaluación de los riesgos a nivel ISO 31000, pero aplicamos otras metodologías, que también fue una pregunta que hicieron. Se pueden aplicar metodologías y prácticamente lo que Pirani hace es definir desde los procesos cómo se van a ejecutar y cómo se van a ir ligando, y podemos jerarquizarlo a 3 niveles. Podemos crear un proceso en donde vamos a definir qué tipo de proceso es, si es misional, estratégico, de apoyo, qué categorización, si va a ser un proceso macro, proceso, subproceso. Podemos hacer la evaluación de la criticidad de este proceso, porque ahorita hablábamos de que muchos de estos riesgos que nos nombraba Estefanía son riesgos que pueden afectar la continuidad del negocio o la reputación del mismo. Entonces, desde aquí vamos evaluando todo el tema de criticidad. Cuando estamos hablando de evaluación de los riesgos, la plataforma también me permite determinar qué tipo de riesgos estamos evaluando y qué tratamiento le vamos a dar al riesgo, pero me permite también aplicar reductores de subjetividad. ¿A qué me refiero? Que nosotros desde aquí podemos, dependiendo el tipo de riesgo del que estamos hablando, darle un mayor peso a la calificación a nivel legal, reputacional, operacional, financiero, ambiental, de salud, de gobernanza, lo que ustedes quieran. También para la parte de la frecuencia del riesgo podemos hacer este zoom, también abstraerlo. Tenemos la descripción. Desde aquí vemos si este riesgo también afecta la continuidad de mi negocio. Aquí yo les comentaba el factor de riesgo, lo podemos clasificar, el tratamiento, las líneas de negocio, los productos, sobre qué sedes o empresas, o para esas empresas multinacionales o que tienen diferentes sedes, podemos hacerlo. La plataforma en automático me vincula con los procesos, con las causas raíz y consecuencias de todo esto, que mucho de causa y consecuencia se aplica para la parte de cómo vamos a evaluar y a clasificar los eventos. Entonces, esto también es importante. La plataforma viene con un módulo de eventos
que es también importantísimo cuando estamos evaluando o cuando estamos viendo la criticidad de los riesgos o qué tipo de metodologías utilizar. Aquí también nosotros podemos determinar desde el reportador de eventos toda la información general del mismo, el tratamiento que le vamos a dar. Podemos ver causas y pérdidas dentro de la plataforma de eventos, que también es importante tenerlo. Y una parte importante de lo que hace Pirani es también la construcción de todos esos planes de acción, planes de remediación que necesitamos nosotros ejecutar para llevar a buen término tanto nuestros procesos, riesgos, controles, eventos. Entonces, eso es algo importante que también tenemos. Desde la parte de los controles, también para ya todos los temas de mitigación o qué es lo que vamos a hacer cuando estamos hablando de ese riesgo inherente que tenemos por todos estos componentes. La plataforma me permite, como les comentaba, ISO 31000, tener aquí bien clasificado y parametrizado de acuerdo a las necesidades de ustedes el tipo de control, qué tipo de ejecución, si está documentado para la parte del control, para la parte de lo que es la ejecución. También tenemos todas las variables de que si la evidencia es efectiva, si se han reportado eventos asociados a este control, estos mismos los podemos vincular a causas y consecuencias, a riesgos. Entonces también es algo importante. ¿Qué otra cosa importante me permite hacer la plataforma? Que hoy por normatividad y buenas prácticas, nosotros tenemos que estar haciendo evaluaciones periódicas tanto a los riesgos como a los controles. ¿Por qué? Porque van cambiando en el tiempo. Nos hablaba Estefanía de todos esos riesgos transaccionales o de transición, perdón, para ocupar la palabra correcta. Entonces, desde aquí podemos ir viendo si el riesgo se va modificando, su tratamiento y también el control por ende. ¿Qué otra cosa importante podemos hacer? Que nosotros al ir construyendo toda la taxonomía de la información o todo el proceso de la información, la plataforma me va a arrojar reportes por default, un mapa de riesgo en donde yo puedo ir haciendo un zoom a todos los riesgos o por procesos como yo lo quiera. ¿A qué me refiero con un zoom? Yo puedo darle un clic a la plataforma, me va a decir cuáles son estos riesgos que tengo en una criticidad severa o alta. Permítame un segundo, ¿eh? Aquí. Perdónenme, es que estoy en el demo y de repente se me traba, pero bueno, aquí están ya el desglose de los riesgos, cómo yo le puedo dar un clic y la plataforma me va a decir cómo lo arranqué a nivel riesgo reputacional, riesgo inherente. Le puedo hacer un zoom a esta parte y ver toda la información que a mí me esté desplegando, lo puedo ver por procesos. Si yo no quiero hablar en términos de riesgos, quiero hablar en términos de procesos, puedo ver los procesos que le impactan al sistema de control interno, al proceso de tecnología, cuáles son esos riesgos que están asociados a esos procesos. De igual manera, como les comentaba, puedo hacerle un zoom, ver cómo lo califica a nivel inherente, a nivel residual, puedo ver el detalle, aquí están las calificaciones, a qué proceso lo vinculé, qué control, quién es el responsable, todo esto lo puedo ver por líneas de tiempo, puedo hacer mapas comparativos para ver también cómo se están desplazando mis riesgos a lo largo de cierto tiempo. Puedo verlo por default al día de hoy, hace un mes, pero puedo ver cómo estaba mi fotografía de hace un año al día de hoy. Otro reporte importante, nada más para dejarlo comentado, es el de perfil de riesgo organizacional. Este es importante porque no es otra cosa más que el nivel de exposición de riesgo que tiene la organización al día de hoy en cuanto a cualquier tipo de riesgos, cómo está compuesto. Puedo ver cómo estaba hace un año, hacer comparativas, poder poner indicadores, KPIs, KRIs para el seguimiento de todos los objetivos. Entonces, son partes importantes que me permite hacer la plataforma, así como también una parametrización que se vaya adecuando más a la metodología que tienen ustedes como organización y no que ustedes se tengan que adaptar a mi software. Entonces, tenemos toda la parte de parametrización, mapas de calor, controles, el motor de reglas, todo lo que es el sistema de alertamiento, la parte de procesos. Puedo agregar o quitar campos a los formularios para una debida diligencia, para que ustedes lo tengan. Puedo hacer una importación masiva, calificar mis riesgos, mis flujos los puedo hacer parametrizables. A nivel administrativo, yo puedo agregar roles y perfiles a lo que es la plataforma para que las personas únicamente vean lo que tengan que ver o lo que su proceso les autoriza ver. Tengo toda la parte de seguridad de acceso a la plataforma donde me van a decir cuál es el grado de seguridad que tengo. Tengo una parte de logs de auditoría en donde yo puedo estar monitoreando quién ingresó, cuándo ingresó, qué modificó, sobre qué IP ingresó. O sea, tenemos toda esta parte de trazabilidad de la información para tener toda la cadena de custodia de la misma.
Entonces, esto es a grosso modo lo que hace Pirani y cómo podemos gestionar todos estos tipos de riesgos ASG que nos acaba de mencionar Estefanía. Por mi parte es todo. Cualquier duda o comentario, quedamos a sus órdenes. Ok, Luis, muchas gracias por esa gran demostración y recuerden que si todavía no tienen una cuenta pueden crear la suya gratis. Y si todavía tienen alguna duda pueden agendar una reunión corta con uno de nuestros asesores. Este link se los dejé anteriormente en el chat. Y ahora seguimos con Estefanía para la sesión de preguntas y respuestas, porque ya vi varias preguntas interesantes. Recuerden que si quieren dejar sus preguntas, si todavía tienen alguna duda que le puedan hacer a Estefanía, la dejan en el módulo de preguntas y respuestas. Ahora empecemos, Estefanía. La primera pregunta la deja Andrés Marta. Dice, ¿cuál sería el nombre y descripción adecuada de este riesgo ESG? Gestión de los factores relacionados con el medio ambiente, responsabilidad social y gobernanza corporativa ejecutada de manera inefectiva. Bueno, yo cómo definiría o categorizaría los riesgos ASG son todos esos cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo que pueden afectar o incidir de manera significativa en el éxito y en la continuidad del negocio. Hay un montón de conceptos que se van mezclando y que empiezan a generar muchas confusiones: sostenibilidad, impacto, responsabilidad social. Yo me enfocaría desde el punto de vista de ASG en entenderlo como cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo que influyen o que tienen la capacidad de afectar o influir en la continuidad y en el éxito del negocio. Ok, vamos con la siguiente. ¿Qué metodología, pregunta Lucas Ramírez, qué metodología de identificación de riesgos podemos implementar para los riesgos ASG? Pues hay distintas, la idea es encontrar la que mejor le funciona a la empresa o la combinación que mejor le funcione a la empresa. Por ejemplo, una que es muy importante es el análisis PESTEL, que me permite entender el contexto político, económico, regulatorio, etcétera, al que está expuesto mi empresa en temas de sostenibilidad. A mí también me gusta mucho o el análisis de cadena de valor o el de ciclo de vida, porque me permite entender a lo largo de todo el negocio en dónde se están produciendo esos riesgos para el negocio. Está el de la matriz de materialidad, que me permite contrastar qué tan relevante es ese impacto que estoy generando versus qué tanto puede afectar la economía, el desempeño financiero de mi empresa. Entonces, esa matriz de materialidad me parece otra herramienta que pueden usar, que como les digo, pues hay muchos, o el due diligence en empresas y derechos humanos, donde yo identifico y valoro a lo largo de toda la cadena cuáles son esos impactos y cómo eso puede generar riesgos para las empresas. Entonces, hay distintos, depende de la capacidad que tenga el negocio de implementar estas estrategias. Yo puedo seleccionar una, otra o una combinación de varios. Ok, continuemos con más preguntas. Antes de continuar, quiero recordarles que al finalizar esta sesión van a encontrar una encuesta. Responder esa encuesta es muy importante para nosotros porque nos ayuda a mejorar los contenidos que tenemos en la Academia Pirani. Ahora nos dicen por acá, algunas empresas asignan a una persona que labora en el área de sostenibilidad para que pase a ser un gestor de riesgos ASG. Sin embargo, se deben tener ciertas habilidades para una responsabilidad así, porque no es solo lo ambiental. ¿Qué perfil se recomienda? Cuando uno empieza a hablar de ASG versus sostenibilidad, que por supuesto están súper relacionados, son casi que interrelacionados entre los dos, pero no son lo mismo, es un error pensar que el que maneja la sostenibilidad inmediatamente va a poder hacer análisis de riesgos ESG, porque la mentalidad, el foco, las gafas que yo me pongo para analizar esos temas es distinta. Para darles un ejemplo concreto y puntual, si yo estoy hablando de cambio climático, el foco o el lente que va a tener una persona que trabaja en sostenibilidad va a ser qué tanto contribuye la empresa a través de sus operaciones a aumentar o a reducir el cambio climático. Entonces, el enfoque va a estar en cómo mejoramos las prácticas para reducir nuestra contaminación. Ese va a ser el enfoque desde sostenibilidad. Pero si yo lo veo desde el punto de vista de riesgo, yo no estoy viendo qué tanto contribuye la empresa al cambio climático. Yo estoy viendo es estos riesgos físicos de transición, estos riesgos reputacionales que tiene el cambio climático para mi empresa. Entonces el enfoque va a estar en cómo hago prácticas
para poder gestionar mejor y cubrirme frente a esos riesgos de inundaciones, de sequías, etcétera. Entonces, si yo los combino, por supuesto que tengo una gestión muy integral, pero pensar que una persona que viene el mindset de impacto puede cambiar inmediatamente al otro, pues está equivocado y ahí es donde empezamos a ver problemas. Lo que tengo que hacer es generarle capacidades a esa persona que va a asumir ese riesgo para que tenga la mentalidad de riesgo para negocio, porque cambiar ese chip no es tan fácil, o si es al contrario, a los equipos de riesgo, ponerles esa mentalidad de sostenibilidad para que empiecen a identificar esos riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo más fácil y más parte de su trabajo. Ok, continuamos aquí con cómo integrar el análisis de riesgos ASG en el análisis de riesgos tradicionales. Eso es lo que debería pasar. Digamos que el análisis ASG no debería ser un capítulo aparte, debería estar integrado como parte del riesgo corporativo. Y la manera más fácil es poder empezar a entender estas interrelaciones entre los asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo y el riesgo tradicional de negocio. Entonces, poder entender que este elemento de cambio climático me genera un riesgo reputacional o un riesgo legal, que este tema social me genera un riesgo operativo, o sea, poder empezar a relacionar esos riesgos tradicionales con estos riesgos ASG para poder meterlos dentro de ese sistema de gestión de riesgos corporativos de la empresa. Siguiendo con esa relación de los riesgos ASG, alguien pregunta, ¿cómo se relaciona el riesgo ASG con el riesgo operacional? Pues es que hay muchos riesgos operacionales que se derivan de temas ASG y el ejemplo puntual que les ponía yo de China, pues es un ejemplo muy evidente, es una falla en la operación. ¿Por qué? Porque el cambio climático es imposible la operación de la hidroeléctrica y mi empresa no tiene energía para funcionar. O porque hubo una helada que fue también en el último invierno que tuvimos en Estados Unidos y FedEx tuvo que parar todos sus envíos porque literalmente no había cómo sacar los envíos de las bodegas por la nevada que hubo. Entonces, todos estos temas ambientales y sociales en riesgo la operación o temas sociales como tengo una marcha del sindicato que me está frenando la entrada a mi planta y no puedo entrar a producir. Eso es un riesgo para la operación derivado de un tema social. Entonces, digamos que encontrar esa relación, lo que les decía, encontrar esa relación entre ese tema social o ese tema ambiental o ese tema de gobierno corporativo y la operación del negocio va a hacer que yo pueda entenderlo realmente de manera holística e integral. Ok, vamos con una que dice, hay un tema que suena mucho hoy en día y es el tema de derechos humanos en las empresas. ¿En dónde se deben ubicar estos riesgos? ¿En sociales o de gobernanza? Yo generalmente sugiero ponerlos en sociales porque cuando hablamos de sociales estamos hablando de mi relación o mi interacción con mis grupos de interés y los derechos humanos están relacionados directamente cómo interactúo yo, cómo respeto los derechos humanos de mis clientes, de mis empleados, de la sociedad en general y cómo si yo no lo hago de manera apropiada, eso me generan riesgos reputacionales, riesgos legales, riesgos operativos, riesgos financieros. Entonces yo lo pondría desde el punto de vista social para que pueda verse desde esta perspectiva de gestión de mi relación con mis grupos de interés. Ok. Alguien pregunta, ¿cuál es el punto de partida para iniciar con la implementación de un sistema de administración de riesgos ambientales en las empresas cooperativas en Colombia? Está bien, bien puntual la pregunta. Eh, Pues digamos que en general el objetivo de tener este modelo de riesgos ASG es que tú puedas entender cuáles son los que más te aplican a ti, porque yo les di ejemplos, por ejemplo, de agricultura, les acabo de mencionar otro ejemplo de FedEx y los envíos. Entonces, para cada sector, el análisis va a ser distinto, pero digamos que en términos generales, por donde yo debo empezar o arrancar, es en entender mi modelo de negocio, entender cuáles son los distintos eslabones que tiene mi modelo de negocio y de ahí empezar a desglosar, ok, mira, en la parte de compras, estos pueden ser mis riesgos. Por ejemplo, en la parte de compras puede que haya un riesgo de corrupción, que es parte de gobernanza, porque me pueden estar a través de regalos tratando de comprar a la gente que hace el abastecimiento y eso afecta el área de compras. Listo, ahí ya identifico un riesgo. Siguiente eslabón, operación. Bueno, aquí hay riesgos operativos relacionados con cambio climático, aquí hay riesgos sociales, aquí hay riesgos laborales. Entonces, yo recomendaría empezar por mapeando toda la empresa y desglosando
los riesgos y las oportunidades en cada uno de esos eslabones para que realmente haya un análisis como más integral de toda la organización. Ok. ¿Los sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales son obligatorios para las entidades públicas y privadas en Colombia? Tocaría revisar exactamente la regulación. Puedo decirles que las ARAS es un elemento que hace parte de la gestión de los riesgos ambientales y sociales en Colombia. Sobancaria ha hecho una labor impresionante en promover estos sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales, que básicamente es poder incluir estos criterios ASG en el análisis de riesgos que hacen de crédito. Entonces, tocaría revisar bien exactamente qué dice la regulación frente a la obligatoriedad, pero sí es una práctica que ya tienen los bancos en Colombia. O sea, esto no es algo nuevo, se viene dando además hace mucho tiempo, viene apoyado también por cooperación internacional, IFC, BID han hecho mucho trabajo por promover estos sistemas de análisis de riesgos, porque pues se han identificado que ayuda a esas entidades financieras a cubrir mejor de riesgo sus carteras. Ok. ¿Cómo se pueden identificar los riesgos ASG de una compañía del sector servicios? Preguntan por acá. El sector servicios es un poco más complejo porque, y acá se me va a salir el espíritu de profesora que tengo, cuando yo explico estos temas en clase, generalmente yo pongo a los estudiantes a pintar la cadena de valor. Entonces, para una empresa de bienes que produce bienes, pues es más fácil. Hay una compra de materia prima, una transformación, un transporte, una venta. Digamos que es más clara la cadena de valor y por lo tanto se me hace más fácil identificar estos riesgos asociados a cada eslabón. Cuando es una empresa de servicios no es tan fácil porque la cadena no es tan clara como la de una empresa de bienes, pero igual, una empresa de servicios también tiene una cadena de valor y también tiene unas áreas que ofrecen servicios esenciales y otros servicios de apoyo como marketing, como ventas, como financiero. Entonces, el reto va a estar en poder entender mi empresa de servicios pintada, y eso va a hacer que tú entiendas mejor también en dónde están tus riesgos. Es un poco más retador que con una empresa de bienes, pero igual lo hemos hecho con empresas de servicios y funciona de la misma manera. Es entender las áreas del negocio y de ahí desglosar los riesgos ambientales, sociales y el bueno corporativo para cada uno de esos eslabones. Vale, muchas gracias. Aquí alguien nos está pidiendo dar un ejemplo de riesgos ASG en una entidad de crédito. Este, Un banco será el... pues dice una entidad de crédito. Bueno, digamos que para los bancos y volviendo otra vez al análisis SARAS y para dar ejemplos puntuales, si yo voy a hacerte un préstamo a ti y tú eres un pequeño agricultor de papa en Boyacá o en alguna zona agrícola, pues el riesgo de no pago va a estar ligado a que tú puedas sacar tu cultivo. Si tú no estás suficientemente cubierto como empresa para entender que hay unos riesgos, por ejemplo, de sequías, y puedas tener unos planes de contingencia por si ocurre una sequía, pues no vas a sacar ese cultivo y al final no vas a tener cómo pagarme, esa cartera va a entrar en default y yo como entidad de crédito me voy a ver perjudicada. Entonces, ese es un ejemplo puntual en si yo no empiezo a identificar este tipo de cosas, pues al final el riesgo va a ser para mí como entidad de crédito de que no me pagues como empresa. Ok, ya casi vamos llegando al final de nuestra sección de preguntas y respuestas. Nos quedan un par de preguntas y aquí alguien dice, ¿cómo se diseñan productos ASG? ¿Qué se debe tener en cuenta? No sé si entiendo muy bien la pregunta, Sí, pero, por ejemplo, si estoy hablando de entidades financieras, desarrollar, por ejemplo, líneas de crédito ASG significa definir qué criterios voy a tener al momento de otorgar esas líneas de crédito para poder ofrecer ese producto financiero al mercado. Entonces, es más entender qué criterios voy a tener yo para sacar ese producto que quiero tener, pero no sé si a eso es a lo que se estaba refiriendo la persona que estaba preguntando. Ok, y para finalizar, dice, según tu experiencia, ¿cuáles son los indicadores de riesgo ASG que puede utilizar una empresa financiera sin intermediación? Voy a hablar de indicadores en general, porque además también vi que en el chat hablan mucho de las NIF.
Digamos que las NIF S1 y S2, para quienes no saben, pues las NIF son estas estándar de información contable que utilizan las empresas de manera obligatoria en la mayoría de países del mundo para reportar información financiera y contable. Y las NIF sacaron el año pasado o antepasado, ya no sé en qué año estoy, pero hace poco relativamente, sacaron unas NIF de sostenibilidad que son la S1 y la S2 que crea indicadores para que las empresas puedan divulgar información ASG al mercado. Esas NIF están siendo o están en proceso de discusión y aprobación en la mayoría de países del mundo para ver cómo se incorpora también de manera obligatoria a la información que deben reportar las empresas y por supuesto pues son un elemento fundamental para poder divulgar esta información de manera más estandarizada. Un ejemplo puntual, las NIF te piden un análisis de escenarios climáticos. Mira, si esto pasa, entonces me va a pasar esto, si esto pasa, me va a pasar esto, y si esto pasa, me va a pasar esto. Si tenemos esta información y se la entregamos al mercado, no solamente el mercado puede entender mejor qué tan riesgosa es esta empresa, sino la misma empresa puede identificar en dónde están sus riesgos para poderlos gestionar mejor. Entonces, las NIF pues sí, han sido un paso muy importante para poder divulgar mejor esta información. Sin embargo, el ejercicio no debería ser cómo reporto yo la información que me pide las NIF, sino cómo gestiono yo, identifico mis riesgos, los gestiono y después utilizo estándares para poder divulgar esa información. Creo que suman, creo que son un insumo valioso para poder mejorar la divulgación de estos riesgos, pero nuevamente el enfoque no debe estar en cómo lo divulgo, sino en cómo lo gestiono y después cómo utilizo esta información para divulgarla. Vale, Estefanía, perfecto. Muy claro todo lo que has compartido con nuestros asistentes. Muchas gracias por tus respuestas y de nuevo por haber estado hoy aquí y compartir tus conocimientos y experiencias. Los asistentes nos están dando buenos comentarios sobre tu exposición. Este ha sido un webinar de mucha utilidad para todos y a ti, como siempre, muchas gracias. Gracias a Pirani por la invitación y si hay alguno que haya quedado con alguna pregunta que no hayamos alcanzado a responder, me pueden escribir por LinkedIn, que yo generalmente trato de responder todos los mensajes que me mandan. Súper. Y a todos ustedes les recuerdo que al finalizar esta sesión encontrarán una encuesta. Esa encuesta es importante responderla porque nos ayuda a mejorar los contenidos, contenidos como este, espacios como este en el que todos aprendemos un montón sobre el mundo de la gestión de riesgos. Esperamos que todo lo abordado a lo largo de este webinar sea de mucha utilidad para sus labores en sus organizaciones y les recuerdo que pueden agendar una reunión con nuestros asesores para obtener más información y resolver sus dudas sobre nuestra herramienta, que pueden hacerlo a través del link que les dejé en el chat. Eso es todo por hoy. Chao a todos, feliz mañana y nos vemos en un próximo evento de la Academia Pirani. Hasta luego.